Continuando la clase de instrumentación y control de procesos, vamos a ver a continuación, dentro de la unidad de clasificación de áreas, protección galvánica. Clases anteriores estuvimos viendo protección barrera Zener. La protección de barrera Zener limita la corriente de voltaje que pasa al área peligrosa. Este tipo de barrera tiene que tener una conexión a tierra segura, lo que denominamos conexión a busbar. En realidad es una barra de cobre que está conectada a tierra para derivar cualquier exceso de corriente de voltaje. Otro tipo de protección es la protección galvánica. En este caso no es requisito tener una conexión a tierra y el funcionamiento se produce de la siguiente manera. La seguridad intrínseca de las unidades se establece por medio de una barrera de aislamiento físico para evitar que la energía de alto valor existente en el área segura pase a los circuitos situados en el área peligrosa. La energía para los circuitos situados en el área peligrosa se toma de un transformador con componentes aprobados diseñado para suministrar tensión separada de la correspondiente al área segura. Es decir, que utilizamos un transformador que tiene un entrehierro. Cada bobinado corresponde a un circuito separado del otro. Por ejemplo, en este caso podemos ver un transformador con componentes aprobados que alimenta con corriente alterna el resto de los circuitos en las distintas áreas. Acá podemos ver el bobinado del primario de corriente alterna, la separación del entrehierro que induce una corriente a través del campo magnético a las bobinas del circuito del área segura y la bobina del circuito del área peligrosa. Adicionalmente, acá podemos ver un optoacoplador, aislador óptico. El optoacoplador está compuesto de un diodo LED que emitía luz e inducía en la base de un transistor. Recuerden que los transistores, una de las funciones era el switch, ser un interruptor o amplificador. Al ser inducida a la base del transistor, generó una señal en el circuito del área segura. Adicionalmente tenemos un limitador de energía en la zona del área peligrosa. Acá podemos ver otro ejemplo para un transmisor ubicado en el área peligrosa. Recuerde que en seguridad intrínseca las corrientes y los voltajes son muy bajos, deben ser muy bajos, justamente para evitar algún calentamiento de alguna resistencia, alguna chispa. Siempre tenemos que tener valores muy bajos. En este caso tenemos un transmisor en el que circula de 4 a 20 mA. El circuito está dividido en dos partes. Por un lado la alimentación y por otro lado tenemos la transmisión de las señales desde el área peligrosa al receptor en el área segura. Podemos ver que la alimentación, en este caso corriente alterna, es rectificada a través de un puente de diodo hacia el transmisor. Y por otro lado el receptor emite o recibe las señales. En este caso tenemos otro transformador que ejerce también la barrera de protección. Otro ejemplo práctico de una protección galvánica es
en este caso para convertir señales neumáticas en corrientes o corrientes en señales neumáticas. En este caso tenemos un conversor de corriente a presión, es decir, utiliza la corriente eléctrica para actuar sobre algún sistema neumático, y ese sistema neumático permitirá abrir o cerrar alguna válvula que controlará el flujo de algún fluido hidráulico, algún fluido que tenga alguna característica. Es decir, el conversor lo que hace es traducir la corriente eléctrica en una señal neumática que permitirá abrir o cerrar algún circuito hidráulico mediante una válvula. En este caso podemos ver un controlador en el sector del área segura que emite alguna señal de 4 a 20 mA. Recuerden que en seguridad intrínseca las corrientes y las tensiones tienen que ser muy bajas. Esa señal es traducida a un transformador, como podemos ver acá en la figura, que nos genera, que nos permite proteger el circuito mediante protección galvánica, es decir, tenemos un entrehierro que divide los dos circuitos. El bobinado del secundario accede a un puente rectificador de diodos que lo transforma en una corriente continua que mediante el circuito se vincula al área peligrosa y ingresa en el controlador, en el conversor de corriente a presión. Los conversores pueden ser también de presión a corriente, es decir, el paso inverso, recibir una señal neumática y traducirla en corriente eléctrica. Sería el paso inverso.